Bien, bueno, háblanos un poco de tu conversión. Si naciste en un hogar cristiano o conociste a Cristo tiempo después. Háblanos un poquito de tu testimonio. Bueno, de parte de mi mamá, mi bisabuelo era predicador, ¿no? Así que ya vengo lo traigo de herencia, ¿no? La mamá de mi papá, estando embarazada, se convirtió ella. Así que nuestra familia lleva tiempo ya como creyentes. Entonces yo me crié, nací un domingo y otro domingo estuve en la iglesia. Siempre iba a la escuela dominical y participaba en el grupo de jóvenes. Pero yo sentía la necesidad de formar parte del pueblo, de realmente entregarme a Dios y realmente puedo sentir en mi vida un antes y después. Yo sé que a veces cuando los chicos se crían en hogares cristianos no sienten eso, pero yo sí, ¿no? Yo me acuerdo el día después de que yo me bauticé, me acuerdo un sol brillante ese día, yo me sentía tan limpio, sentía que el mundo estaba limpio y sentía que mi vida estaba comenzando de nuevo, ¿no? Qué bien, qué bien. Un momento, hermano Tim, aunque estoy grabando para poner completo el video. La transmisión en vivo se cayó. Oh. Entonces, comenzamos bien, pero algo pasó que se cayó la transmisión en vivo. Tú no tienes problemas con nadie que están bloqueándonos, algo así, ¿verdad? Espero que no, espero que no. Tal vez mi gata, pero... Está bien. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, tenemos algunos problemitas técnicos. Que sea dicho de paso, voy a cerrar la puerta, aprovecho. Ok, muy bien. Uh-huh. Mm. 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 Okay. Bueno, ahí aparece otra vez en vivo. Vamos entonces a... De todos modos, bueno, grabé todo tu testimonio, ¿no? Y para poder compartirlo también, pues, con Bien. los hermanos. Sí. Sí. Primera vez que me pasa algo así, hermano Tim. ¿Y la tecnología? Lo siento, hermano. Wow. Sí. Sí. Bueno, aquí estamos pues con el hermano Timothy Archer, un hermano pues de mucha experiencia como misionero, como profesor, como anciano de la iglesia y bueno, como comunicador. Pues es un experto pues en la comunicación. Vamos a comenzar con las preguntas de tu libro. Tu libro, lea la Biblia, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué te motivó a escribir el libro Lea la Biblia? Bueno, desde el año 2006 estoy realizando ese programa de radio con el mismo nombre, Lea la Biblia, que les cuento
cómo comenzó eso, porque un poco gracioso. Yo heredé un programa de radio que se llamaba Su Palabra para su Mundo, ¿no? Y usábamos una dirección de internet de supalabra.org. Pero cuando yo me fijé, ese dominio no nos pertenecía, era de otro grupo. Entonces yo decidí buscar un dominio que pudiéramos usar y encontré el dominio Lea la Biblia, que me parecía que quedaba perfecto. Entonces llevo ya más de 15 años, ¿no? Trabajando en esto con la idea de fomentar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y muchas veces nos han pedido, porque yo trabajo con otros colaboradores y nos han pedido que demos algún escrito. Y el año 2019 estaba por hacer un seminario en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, con oyentes del programa de radio y se nos dio la idea de preparar el libro, ¿no? Para presentar. Y la verdad lo hicimos con el hermano Bruno Valle de Nicaragua, lo hicimos con una rapidez increíble. En menos de una semana armamos el libro para presentarlo. Pero la idea es tener algo sencillo, ¿no? Pero que ayude a la persona que quiere aprender más sobre cómo leer la Biblia. Sí, sí. Se cuenta asombroso saber de que hicieron en una semana el libro, pero yo creo que una vida está detrás de eso, ¿no? Más que una semana, digo yo. Y sí, bueno, teníamos muchos guiones de radio, teníamos escrito en inglés, o sea, los materiales estaban, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, ¿a qué público especialmente va dirigido el libro? Bueno, yo quisiera que la persona que jamás leyó la Biblia pueda agarrar este libro y orientarse un poco. Yo reconozco que la mayoría de los lectores no van a ser tan novatos con la lectura, pero yo quiero que cada persona que quizás no se sienta con confianza en cuanto a leer la palabra pueda tomar este libro y ya perder el miedo que tenga de leer la Biblia. Entonces, más que nada es para el lector con poca experiencia. Ok. Excelente. Bueno, sí, me imagino que hace falta un libro como el tuyo cuando uno comienza a leer la Biblia. Me fuera gustado tener tu libro cuando comencé a leer la Biblia. Me hice cristiano, fue a los 22 años. Y entonces prácticamente no tenía contacto con la Biblia y empecé así con ensayo y error y deduciendo ciertas cosas que no son. Entonces siempre es importante pues una orientación, ¿sí? Y bueno, la tercera pregunta tiene que ver con eso. Por ejemplo, una persona que nunca ha leído la Biblia y desea comenzar a leerla, ¿cómo podría tu libro, Lea la Biblia, ayudarla? Bueno, una cosa que pienso que un error que cometemos a veces es decirle a la gente, cualquier puede agarrar la Biblia y entenderla. Hasta cierto punto lo creo, pero a la vez miro, por ejemplo, la historia del etíope en Hechos 8, cuando él va leyendo en Isaías y se le acerca a Felipe y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo puedo? Si nadie me lo explica, ¿no? Y Felipe no le reta, no dice, no es así, cualquier puede entender, le ayuda a entender. Entonces pienso que cualquier necesita un poco de orientación, porque este libro es único, ¿no? Es un libro, en primer lugar, compuesto de muchos libros que tal vez el lector nuevo no se da cuenta de eso. También es un libro que fue escrito en otros idiomas hace mucho tiempo, en otro lugar. Entonces,
pienso que con unos conceptos básicos acerca de cómo acercarnos a la Biblia, los lectores pueden sacar más provecho de su estudio. Sí. Siempre la orientación es una gran ayuda. Excelente. ¿Qué debemos esperar encontrar cuando abordamos la Biblia en la lectura personal? ¿Qué esperamos encontrar? O más bien deberíamos buscar algo específico cuando abordamos la Biblia. Pienso que siempre tenemos que tener en cuenta que estamos buscando a Dios, estamos buscando oír la voz de Dios. Yo no digo en forma audible, sino por medio de recibir su palabra, conocerlo mejor a Él y entenderlo mejor a Él y saber más lo que Él espera de nosotros. Yo no quiero volverme experto en la Biblia para poder jactarme de mi conocimiento, ¿no? Yo quiero tener un conocimiento de Dios y conocerlo como amigo, como Señor, como Creador, como Salvador. Eso es lo que yo estoy buscando cuando leo la Biblia. Claro, amén, amén. ¿Y qué es lo más difícil cuando abordamos la Biblia? ¿Qué es lo más difícil de entender? Esa pregunta un poco difícil, porque hay distintos aspectos, pero pienso que en primer lugar para algunas personas la idea de que la Biblia, o sea, que estemos leyendo una traducción y la idea de que hay distintas versiones, eso asusta a algunas personas. Y algunos dicen, bueno, debemos leer la versión más antigua que podamos encontrar porque será la más fiel, ¿no? Y pienso que hay que entender que los avances arqueológicos, hasta lingüísticos, van cambiando la forma en que entendemos el texto. No quiere decir que no hayamos entendido la palabra antes, pero podemos entender con más certeza ahora, más detalles. Y pienso que la idea de que la traducción sea algo vivo, por decirlo así, algo cambiante, algo que va progresando, eso molesta a algunas personas, pero no debe molestarnos. Debe darnos más confianza en lo que estamos leyendo. Muy bien. Qué bien. Excelente, excelente. Una pregunta que muchos se hacen y sobre todo los no cristianos es si la Biblia es una, ¿por qué hay tantas divisiones en la hermandad? Uf. Bueno, una cosa es, yo creo que existe verdad absoluta, ¿no? Que hay una forma correcta, exacta de entender la Biblia. Pero a la vez, yo creo que los seres humanos no somos capaces de alcanzar la verdad absoluta, ¿no? Entonces, no niego que haya una verdad ahí. Lo que niego es que nosotros seamos capaces de entender perfectamente cada punto. Entonces, en algún momento tenemos que tener la humildad de decir, yo podría estar equivocado, yo podría estar errado, porque si no lo hacemos, nos vamos a estancar, no vamos a avanzar en nuestro entendimiento. Si decimos, ya entendí todo perfectamente bien, ¿para qué seguimos estudiando? ¿No? Entonces, si yo puedo ir creciendo mi entendimiento, quiere decir que en algún punto hoy estoy equivocado, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a necesitar extender gracia a los demás.
reconocer que sí hay personas que buscan engañar a otra persona. No lo niego, ¿no? Pero yo reconozco, por ejemplo, cuando la Biblia habla de falsos maestros, no son maestros solamente equivocados, son personas falsas, personas que están queriendo engañar, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien tenga un error no quiere decir que yo tengo que rechazarlo, ¿no? Como mi hermano. Y pienso que eso es lo que pasa a veces, que decimos, bueno, si no estás de acuerdo conmigo en todos los puntos, no podemos ser hermanos, ¿no? Yo pienso que hay doctrinas centrales en que tenemos que estar de acuerdo. Pero hay otras cosas en que podemos decir, bueno, como dice Romanos, uno honra al Señor por respetar ciertos días, otro honra al Señor por no respetarlos. Pero los dos buscan honrar al Señor, ¿no? Pienso que ese es parte del problema. O sea, hay muchos otros factores, el orgullo humano, el pecado, ¿no? Pero pienso que tal vez la modernidad nos llevó a eso, a pensar que, bueno, tenemos que por medio de la razón llegar a conocer a Dios y llegar a definir quiénes son cristianos y quiénes no, ¿no? Y por eso vamos multiplicando las divisiones. Sí. ¿Será que en la Edad Media, antes del Renacimiento, cuando no teníamos las versiones de la Biblia, por ejemplo, en el siglo, ¿qué? En el siglo XV fue que vino la imprenta, 14 o 15. Entonces la Biblia no estaba en el pueblo. En el siglo XVI se hacen las primeras versiones, creo yo, que en español, en alemán, en inglés. Hasta en chino supe que en el siglo XIX le llegó la Biblia a los chinos. Entonces, ¿qué pasa en eso, en esa desventaja? ¿Era una desventaja o ventaja no tener la palabra? ¿Había más confusión o no había más confusión? ¿Qué creías? ¿Qué crees tú? Bueno, pienso que un error que hemos cometido a veces es esta idea de que yo me voy a encerrar yo solo con la Biblia y yo voy a llegar a toda la verdad. La Biblia fue escrita para leerse en comunidad, para interpretarse en comunidad, y necesitamos de nuestros hermanos, ¿no? Para entender bien la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos ayuda por medio de la comunidad a no llegar a puntos extremos. Me escribió un hermano y me dice, quiero enviarte un documento, he llegado a ver algo que nadie ha visto jamás en la Biblia. Le digo, no me interesa, porque si nadie jamás lo ha visto, no es correcto, ¿no? Pienso que no tenemos que ser atados por las tradiciones de la iglesia, pero podemos ser guiados por ella, ¿no? Sí. Me gusta ese comentario que hiciste, que dijiste, que la Biblia se interpreta en comunidad, sí, y no tanto individualmente, sí. Amén. Y si algún individuo pues tiene algunas ideas, la presenta a la comunidad y la comunidad, pues el Espíritu Santo obrará, ¿no? Para juzgar la interpretación. Muy bien. Yo tengo un sitio en inglés, un blog, como dicen, y el título es La cocina de ideas a medio cocinar, ¿no? Y yo presento las ideas, presento cosas que voy viendo para que mis hermanos me ayuden a decir, va por buen camino o no, te equivocaste en esto, ¿no? Y yo necesito eso, necesito que me ayuden a ver si voy bien o no. Qué bien. Bueno, eso es una actitud humilde.
Y en tu libro, pues, habla de ese punto también. Es necesario la humildad, es Amén. necesario saber que solo Dios lo sabe todo. Sí, así que necesitamos los unos a los otros para ver completo, o por lo menos conocer más aproximadamente la voluntad de Dios. Sí. Bueno, aquí tenemos la portada del libro Lea la Biblia, ¿no? Y viendo aquí el contenido, si leemos un poco el contenido, interesante lo de las referencias bíblicas, es decir, cualquier persona que nunca haya tocado una Biblia y toca la Biblia por primera vez, este capítulo le va a ayudar para entender ese código, para saber buscar los textos. Entonces, muy interesante lo de las referencias bíblicas, muy bien explicados allí. Sí. Dentro de estos capítulos, bueno, tiene dos capítulos, 5. Este libro lo conseguí en Amazon. Ay, bueno. Capítulo 4, 5A, 5B y el 6. Es cierto. Bueno, interesante el tema de los géneros literarios. ¿Por qué es importante ese capítulo de género literario para el buen entendimiento de la Biblia? Bueno, pienso que es algo que pasamos por alto a veces, ¿no? De que no se lee cada parte de la Biblia de forma igual. Yo antes usaba el ejemplo del diario, pero los diarios van desapareciendo, ¿no? Pero puedo hablar de un sitio de internet, por ejemplo. Si yo leo que fulano aplastó a su rival, si estoy leyendo un sitio deportivo, eso quiere decir algo. Si estoy leyendo el noticiero, quiere decir otra cosa, Claro, ¿no? claro. Que tal vez estamos viendo un asesinato o estamos viendo un campeón deportivo, ¿no? Reconocemos eso en la vida. Cuando yo estoy leyendo los dibujos, los chistes de los días, ¿no? Lo leo de una forma. O a veces hay muchos sitios ahora que toman las noticias y crean historias falsas para hacer chistes, ¿no? Pero si la gente no se da cuenta que ese es un sitio cómico, lo van a creer y van a pensar que es la verdad lo que está diciendo, que Biden se casó con una mona o lo que sea, ¿no? Bueno, no pasa así en la Biblia, no hay cosas falsas ahí, pero sí hay, por ejemplo, código legal. Leemos el Antiguo Testamento y hay código legal. Pero cuando estamos leyendo proverbios no es código legal, ¿no? Entonces, cuando dice que no me duerma, no lo tomo como, ay, Dios está diciendo que no debo dormir nunca. No, es poesía, es una forma de expresarse y tengo que entenderlo como tal. Pero cuando Levítico decía que no mezclen dos clases de tela en su ropa, eso era literal, ¿no? Entonces, cuando voy leyendo, necesito darme cuenta de eso. Necesito ver, por ejemplo, que Apocalipsis es un libro de profecía. Y por leerlo como otro libro de profecía, lo voy a entender. Pero si trato de leerlo como si fuera algo literal, no lo voy a entender, ¿no? Entonces, necesito respetar los géneros, entender los géneros. Por ejemplo, gran parte de la Biblia es poesía. Es poesía. Y tenemos que entender que las expresiones poéticas no deben tomarse literalmente.
Okay. Hay un ejemplo que me gusta del libro de Jueces. Cuando Débora era la jueza, guiaba a Israel, tuvieron una batalla contra Sísera. Uh-huh. En el capítulo 4 tenemos un relato narrativo de esa batalla. En el capítulo 5 tenemos un relato poético de la misma batalla. En el capítulo 5 dice que hasta las mismas estrellas pelearon contra Sísera. Bueno, nosotros sabemos si una estrella se acerca a la Tierra se quema todo, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Es una expresión poética y necesitamos entender la diferencia, ¿no? Si no, malinterpretamos muchas cosas. Excelente, excelente. Otro de los capítulos muy interesantes son los temas centrales de la Biblia. Y me pareció importante ese capítulo, porque cuando uno se mete en Facebook y ve muchos grupos de debates y eso, uno ve tantos temas que discute la gente, pero no lo es la esencia, los temas centrales. ¿Cuáles son esos temas centrales que tocas en el capítulo 6? Bueno, es importante reconocer que hay un hilo que va por la Biblia, una historia que se va contando, ¿no? Un relato de esta creación y una caída. Y luego la forma en que Dios va guiando todo hacia la nueva creación, ¿no? Entonces ya forma un pueblo y por medio de ese pueblo quiere bendecir a toda la tierra y eso nos lleva al sacrificio de Cristo. Y de ahí tenemos la segunda Israel, la iglesia que va llevándonos por medio del reino de Dios hacia la nueva creación. Y entonces si vemos esa historia, seguimos esa historia, todo lo que estamos leyendo tenemos que ver cómo forma parte de esa historia y cómo formo parte de esa historia, ¿no? Tengo que ver que Dios está haciendo algo y me quiere incluir. Yo puedo formar parte de eso. Esa es para mí la parte más emocionante, que no es solamente estoy leyendo la historia, Dios me invita a formar parte de ella. Amén. Amén. Somos hechos 29. Sí. Excelente, excelente. Bueno, Tim, mira, cada pregunta la has respondido como una clase, ¿no? Un mensaje. Pero me encantaría que compartieras con nosotros, pues, algún tema que desees, bien sea de tu libro, que nos hables, pues, Bien. nos motives. Bueno, algo que me ha sido útil a mí es usar 3 preguntas básicas en mi estudio bíblico, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué importa? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué importa? Cuando yo leo un texto, lo primero que quiero hacer es ver qué dice, ¿no? Y a veces eso parece tan obvio. Decimos, bueno, ya lo leí, ya sé lo que dice. Bueno, a veces no leemos bien, ¿no? Yo llevo, tengo que calcularlo ahora, más de 45 años como creyente. Y yo leo la Biblia y muchas veces digo, no me había fijado en eso, no había visto eso. ¿Cómo no vi la conexión entre capítulo 7 y capítulo 8? ¿No? Y todo eso viene por leer. No estoy hablando ya de interpretar, de hacer nada más que leer. Entonces yo quiero leer el texto varias veces. Si es posible, quiero leerlo en voz alta. Claro, si uno va en el transporte, tal vez no sea práctico, pero si puede,
ayuda mucho, ¿no? La Biblia habla mucho de oír la palabra de Dios. La Biblia fue escrita para un pueblo que básicamente no leía. Pocas personas sabían leer. Ellos escuchaban la palabra. Entonces nos ayuda mucho a leer en voz alta y escuchar, ¿no? Mientras vamos leyendo. Hoy en día también se puede encontrar grabaciones de la Biblia. Bueno, oiga, ¿no? Oiga la palabra. Y también leer en varias versiones, porque como dije, vamos entendiendo cosas de otra forma. También tenemos que entender que cada traductor tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces ayuda a leer de distintas versiones para comparar las decisiones que han tomado. Hoy en día es tan fácil acceder a muchas versiones, ¿no? Creo que mi teléfono debo tener 50 Biblias distintas, ¿no? Es muy fácil. Entonces yo puedo ir comparando y viendo y comprendiendo más, ¿no? Entonces todo eso solamente en el qué dice. Y luego está qué quiere decir. Y yo sé que algunos hermanos se asustan cuando hablamos de interpretar la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo, mi suegro solía decir, nosotros no interpretamos, nosotros leemos nada más. No es así, ¿no? Sí, sin ofender a mi querido suegro, pero uso el ejemplo de la versión más corta en la Biblia, el versículo más corto, que es 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no, es Juan 11. No, esa es la más corta en español, pero en griego, 1 Tesalonicenses 5:19 creo que es. Donde dice, orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar. Bien sencillo. Ahora, ese versículo, ¿quiere decir literalmente lo que dice? Que tenemos que orar sin cesar. Si es así, yo estoy pecando en este momento porque no estoy orando. Estoy haciendo otra cosa, estoy hablando, estoy leyendo, ¿no? Pero nosotros entendemos que es una expresión, pero eso ya es interpretar, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que buscar lo que quiere decir no es cosa mala. Entonces, para hacer eso, en primer lugar, tenemos que respetar el contexto. Tengo un capítulo entero acerca del contexto. Ese es un asunto muy importante, ¿no? Se ha dicho que un texto sin contexto se convierte en pretexto, ¿no? Porque podemos hacerle decir cualquier cosa. Si no me creen, hablen con un testigo de Jehová o mormón y ellos, sin usar el contexto, pueden confundirte bastante, ¿no? Entonces, pienso que también, tal vez por ese camino han surgido muchas divisiones, ¿no? De personas que no han respetado el contexto y sacan versículos, palabras, Sí. sin ponerlo en su lugar. Entonces, que respetemos el contexto. Sí. También que... Ya para como ilustrar también un poco lo que acaba de decir, que todo es interpretación. Y esto es una anécdota, lo escuché, me pasó a mí. Un joven me preguntó, ¿y por qué dice ahí orar sin César? ¿Quién es César? Es el emperador. Bueno, Está bien. sí. Ok, entonces, disculpa, continúa. No, está bien. Sí, nuestro grupo de jóvenes en la Argentina había un muchacho César. Siempre quieren echarlo cuando estamos por orar, ¿no? Porque orar sin Okay. César. Así que.
Bueno, entonces respetamos el contexto y pensamos en los lectores originales. Y eso es importante, porque debemos ver a quién fue escrito esta carta y para qué, ¿no? Y qué habrán sabido ellos, qué habrán entendido, ¿no? Sin ir más allá, de nuevo el libro de Apocalipsis, si no pensamos que eso fue un libro escrito para un grupo específico, en un momento específico, podemos hacer decir cualquier cosa a ese pobre libro, ¿no? Yo comenté a un amigo que nadie lee Apocalipsis diciendo, esto va a ocurrir dentro de 500 años. Siempre dice, estos somos nosotros, está pasando ahora, miren esto, ¿no? No, esto fue un mensaje para ellos. Y si tenían que saber que Trump iba a ser presidente para entenderlo, no es justo, no funciona así. Entonces debemos ver, esto fue escrito a creyentes, a no creyentes, a romanos, a judíos, ¿a quién fue escrito esto? ¿Y qué habrán entendido ellos? Después debemos buscar palabras y frases que se repiten, ¿no? Porque eso nos ayuda mucho a entender cuál es el punto central, de qué está hablando esto, ¿no? Vamos a buscar palabras claves como entonces, por lo tanto, por qué, pues, todas esas palabras que marcan ideas, que dicen, esta es una conexión, ¿no? Si comenzamos leyendo y dice, por lo tanto, si no hemos leído lo que viene antes, no vamos a entender el argumento, ¿no? Entonces buscamos esa palabra para saber cómo atar los cables, cómo juntar las ideas. Vamos a buscar comparaciones, contrastes, expresiones de causa y efecto, todas cosas que nos ayuden a ver cuál es la idea, de qué está hablando, qué quiere decir el escritor. Algo que no mencioné en esta parte del libro, pero por ejemplo, cuando estamos leyendo los evangelios, a veces encontramos la misma historia, pero los detalles contados no son iguales. Entonces quiero ver por qué este autor pensaba que esto era importante y por qué este autor pensaba que esto era importante. El año pasado yo fui invitado a predicar y me dieron el texto de Juan 2 cuando Jesús limpió el templo, cuando sacó a los vendedores de ahí. Y dice ahí, no harán de la casa de mi padre un mercado. Y bueno, yo prediqué sobre esa idea de que lo que le molestaba a Jesús era el comercio que ocurría ahí. Y otro hermano me viene y dice, no, pero acá en Lucas dice esto, pero acá en Marcos dice esto. Digo, hermano, yo predicaba Juan 2 y el mensaje de Juan 2 es eso lo que le molestaba. Yo sé que en los otros hablaba de cómo los que cambiaban dinero, robaba a la gente, esa cosa, pero eso no está en Juan. Estoy predicando Juan, ¿no? Entonces, buscamos las diferencias, buscamos las cosas únicas en los relatos y tratamos de pensar, ¿por qué dijo esto? Cuando estoy leyendo Gálatas y yo sé que Pablo está escribiendo a los nuevos creyentes y luego cuando estoy leyendo Efesios y yo sé que él está escribiendo a personas que llevan décadas en la fe, puedo ver la diferencia, puedo ver por qué está hablando de la forma que habla, ¿no? Después,
antes de interpretar frases o versículos específicos, debo buscar la idea central, ¿no? El tema principal de esa sección y cómo cabe dentro de esa sección, ¿no? Pensando, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, pasaba algo en inglés. Con la versión de Rey Jaime, esa versión famosa, dice, evite la apariencia de mal, ¿no? Si uno lee el contexto, está hablando de probar los espíritus y evitar la apariencia cuando aparecen los espíritus malos. Pero la gente arrancaba eso de su contexto para decir, eviten toda cosa que se vea mala, ¿no? Eviten la apariencia de mal. Pero eso no tiene que ver con el contexto de qué está hablando, ¿no? Entonces, esa no puede ser la interpretación correcta, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué dice y qué quiere decir, que no siempre son exactamente la misma cosa, ¿no? Doy otro ejemplo, 1 Corintios 11, cuando Pablo dice a los corintios, es necesario que haya divisiones entre ustedes. Es una expresión sarcástica. Él está diciendo, claro, ustedes necesitan eso. No está diciendo, tiene que haber divisiones y eso es bueno. No. Si leemos el contexto del libro, todo el libro habla de unidad y la necesidad de que la iglesia esté unida. Pablo acá no está abogando a favor de las divisiones, ¿no? Entonces, tenemos que poner todo en su contexto y ver no solamente lo que dice, sino lo que quiere decir. Y la última cosa es, ¿qué importa? Y no quiero que se ofendan por esa forma de expresarlo. Solamente digo, ¿qué tiene que decirme a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué necesito hacer a base de esto? Porque yo leo la palabra, no para ser informado, yo leo para ser transformado. Yo leo para que Dios cambie mi vida. Entonces, una idea que puse en el libro, ¿cómo me afecta esta enseñanza en lo personal? ¿Veo en este pasaje un pecado que debo dejar o un hábito que debo adquirir? ¿Encuentro un ejemplo que debo seguir? ¿Y cómo puedo responder? ¿Cómo puedo ser buen ejemplo para otros? ¿Cómo puedo enseñar estas verdades a otros? Eso es lo que quiero decir con qué importa. Ahora que veo lo que dice y lo que quiere decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a poner en acción la palabra que he leído? Entonces, esas tres preguntas pienso que nos pueden ayudar bastante. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué importa? Que Dios les bendiga en su lectura y su estudio. Excelente, excelente. Gracias, Timothy. Y bueno, escuchándote este mensaje basado en tu libro, se me viene a la mente, con razón, Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras. Claro, nosotros decimos escudriñar como un mandamiento, ¿no? Pero Jesús está hablándole a los fariseos. Pero también ahí está, pues, escudriñar no es buena idea. Y la Biblia habla de pensar, considerar, examinar. Así que leer la Biblia no es leer el periódico, ¿no? Leer la Biblia es algo serio, es algo que requiere, pues, dedicación, requiere tiempo, ¿verdad? Y no hay apuro. Mm, Tenemos una eternidad para seguir leyendo, ¿no? Para seguir aprendiendo, digo. Yo cada día entiendo cosas nuevas y quiero que siga así toda mi vida. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Timothy, por compartir, pues, parte
parte de tu trabajo en este libro. Voy a compartirlo aquí nuevamente en pantalla. Aquí está el libro pues de Timothy Archer, Lea la Biblia. Realmente es un recurso muy, pero muy útil, no solamente para los que están comenzando a leer la Biblia, sino también para nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos cierto tiempo. Algunas ideas nos son útiles, pero sobre todo, como también estamos en el ministerio de la evangelización, y muchas veces agarramos Biblias y las regalamos. No es que esté mal regalar Biblias, pero si damos una Biblia y además damos una orientación de cómo leer la Biblia, va a ser más efectivo. Y este libro es muy útil para comenzar a leer la Biblia de una manera en el cual vamos a hacer, pues, se va a aprovechar la Biblia para ser transformados por el Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Timothy, Gracias nuevamente. a ti. Y bueno, mis estimados, todos aquellos que van a estar viendo pues este video, que realmente les sea muy, pero muy útil en sus ministerios. Será hasta la próxima. Gracia y paz para todos.